Tenía 20 años cuando mi padre me sentó en nuestra pequeña sala de estar, con su rostro puesto en esa expresión sombría familiar que siempre me hacía que se me revolviera el estómago. Mi hermano, Ethan, estaba sentado frente a mí, con las piernas extendidas, luciendo completamente tranquilo, como si ya supiera lo que iba a suceder. Escucha, Sara, comenzó mi padre, frotándose la sien como si ya lo estuviera agotando solo por existir. Hemos tomado una decisión. La matrícula universitaria de Ethan es lo primero. Recuerdo estar sentada allí, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en mi pecho. ¿Qué quieres decir? Ya estoy en la escuela, papá, dije, con la voz baja pero firme. Él suspiró, negando con la cabeza como si fuera una niña terca que se niega a entender. No podemos permitirnos a ambos. Ethan tiene una verdadera oportunidad de hacer algo de sí mismo. Sus ojos se posaron en mi hermano, con evidente orgullo, antes de volver a mirarme con algo más frío. Eres inteligente, Sara, siempre puedes regresar más adelante. Más adelante, esa palabra me persiguió durante años. Ethan ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado desplazándose por su teléfono, probablemente enviando mensajes a su novia o planeando otro viaje de fin de semana con sus amigos. Él nunca tuvo que preocuparse por cómo se pagarían las cosas, sabía que alguien siempre se encargaría. Y ese alguien era yo. La discusión que siguió fue una borrosa mezcla de dolor y frustración. Les recordé que tenía una beca completa, que estaba trabajando a tiempo parcial para cubrir lo poco que necesitaba. Pero a mi padre no le importó. Dijo que la beca no era suficiente, que la matrícula era solo el comienzo, y que Ethan merecía lo mejor. Miré a mi madre en busca de apoyo, pero ella solo se retorció las manos y me dio una sonrisa débil. Cariño, a veces hay que hacer sacrificios por la familia, murmuró, y supe en ese momento que no me defendería. Al final, abandoné la escuela. Empaqué mi dormitorio, entregué mi renuncia en la librería donde trabajaba y regresé a una vida que no quería. La amargura que sentí cuando Ethan consiguió su nuevo y brillante portátil y se mudó a su costoso dormitorio nunca me dejó por completo. Ni siquiera dio las gracias. Simplemente lo esperaba, y mi padre actuaba como si fuera lo más natural del mundo, como si deba sentirme orgullosa de servir al hijo predilecto de la familia. Trabajé, duro, tomé 2 empleos, uno en un restaurante local donde soportaba largos turnos de pie, y otro como recepcionista en una clínica dental. Mi vida se convirtió en un ciclo de trabajo, sueño y juntar lo poco que podía para contribuir al hogar mientras Ethan pasaba la universidad sin preocuparse por nada. Pasaron los años, y apenas lo veía excepto durante las vacaciones cuando regresaba a casa con sus amigos, riendo y presumiendo de su vida mientras yo le servía bocadillos y rellenaba sus bebidas. Mi padre, siempre radiante de orgullo, lo presentaba a quien quisiera escuchar. Mi hijo, Ethan, está estudiando finanzas en una de las mejores escuelas del estado. Y luego estaba yo, Sara, quien se quedó atrás. Sara, quien siempre estaba ayudando y asegurándose de que la familia se mantuviera a flote. Sara, la idea de después. Resentía cada segundo de ello, pero nunca lo dejé ver. En cambio, ahorraba. Cada dólar extra que ganaba iba a una cuenta oculta. Dejé de esperar mi turno para volver a la escuela y comencé a planear una vida sin que mi familia me detuviera. Finalmente, encontré mi camino fuera. Conseguí un trabajo en una empresa de logística, ascendí en los rangos y me mudé a mi propio pequeño apartamento. No era millonaria, pero era autosuficiente. Y lo más importante, era libre. O al menos, eso pensaba. Porque ahora, años después, la voz de mi padre estaba nuevamente en el teléfono, pidiendo otro sacrificio. Pero esta vez, no era esa chica ingenua sentada en el sofá, aferrando mis sueños con manos temblorosas. Esta vez, estaba lista. Estaba a mitad de mi descanso para almorzar, saboreando el raro momento de tranquilidad en mi oficina, cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla, papá. Una parte de mí consideró dejar que fuera al buzón de voz, pero sabía mejor. Ignorarlo solo conducía a más llamadas, más mensajes y, eventualmente, una visita sorpresa para la cual no tenía la paciencia. Con un suspiro, contesté. Hola, papá. Sara. Su voz era brusca, sin cortesías, directo al grano como siempre. Necesitamos hablar. Me recosté en mi silla, preparándome. ¿Qué pasa? Es Ethan, dijo el nombre como si lo explicara todo, y tal vez lo hacía. Está en problemas. Cerré los ojos, ya sintiendo la tensión subir por mi columna vertebral. ¿Qué tipo de problemas? Papá exhaló profundamente, el sonido chirriante. Deudas, Sara, muchas. Ha estado luchando por mantenerse al día con sus préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y algunas otras cosas. Casi me reí. ¿Luchando? Ethan, quien nunca había luchado un día en su vida. El mismo Ethan que, hasta donde sabía, había hecho un viaje a Europa con sus amigos. Déjame adivinar, dije con frialdad,
Ha gastado todas sus tarjetas de crédito en vacaciones y ropa de diseñador. Sara cortó con dureza, la irritación en su voz familiar, como si yo fuera la irrazonable. Este no es el momento para juzgar. Tu hermano necesita ayuda, y le dije que encontraríamos una solución. Casi podía oír las palabras no dichas, y por nosotros, quiero decir tú. Me mordí el labio, un sabor amargo llenando mi boca. ¿Y por qué exactamente es este mi problema? Porque somos familia, dijo, como si eso fuera razón suficiente para dejar todo y arreglar el lío que Ethan había hecho. Ahora tienes un buen trabajo, ¿verdad? Te está yendo bien por ti misma. Me reí entonces, un sonido corto y sin humor. Vaya, papá, supongo que todos esos años de trabajar hasta el cansancio mientras Ethan se divertía finalmente dieron sus frutos, ¿eh? Sara, no seas así, dijo, su voz bajando al tono de decepción que siempre usaba cuando no cumplía con las expectativas. Sabes que siempre hemos hecho lo mejor para la familia. Apreté el teléfono más fuerte, mis nudillos se pusieron blancos. No, papá, hiciste lo mejor para Ethan. Me hiciste abandonar la escuela para que él pudiera ir a la universidad, ¿recuerdas? Me dijiste que tendría mi oportunidad más adelante. Pero ese momento nunca llegó, ¿verdad? Hubo una pausa, y por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, él finalmente admitiría que estaba equivocado. Pero, por supuesto, no lo hizo. Estás siendo egoísta, Sara, dijo, su voz aguda. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo interrumpí. ¿Hecho por mí? Las palabras ardían en mi garganta. Papá, me obligaste a poner mi vida en pausa por él. Perdí años trabajando en empleo sin futuro solo para ayudar a pagar su futuro, y ahora quieres que limpie su desastre otra vez. Hubo otro largo silencio antes de que hablara de nuevo, más tranquilo pero aún firme. Te estoy pidiendo que te hagas cargo. Ethan es tu hermano. Sentí la ira burbujeando dentro de mí, los años de frustración acumulada aferrándose a la superficie. Y luego, con una respiración profunda, la dejé salir. No, papá, tú tomaste tu decisión entonces, yo tomo la mía ahora. Su respiración aguda me indicó que no lo esperaba. Entonces, ¿eso es todo? ¿Vas a darles la espalda? No, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Simplemente terminé siendo el plan de respaldo. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Por primera vez en mi vida, había puesto un límite. Y no estaba dispuesta a cruzarlo de nuevo. Las llamadas comenzaron al día siguiente. Primero, fue mi padre, con su voz cargada de frustración apenas oculta. Luego mi madre, con un tono más suave pero lleno de subtextos de culpabilización. Finalmente, el mismo Ethan, enviándome mensajes de texto como si nada hubiera pasado. Hola hermana, papá dice que estás siendo un poco dramática. ¿Hablamos? Dramático, esa palabra me hizo ver rojo. Ignoré los mensajes, silencié las llamadas y me concentré en mi trabajo. Pero el silencio no duró mucho. Ese fin de semana, mi padre apareció en mi apartamento. Tocó 2 veces, fuerte, como siempre lo hacía cuando era serio. Consideré fingir que no estaba en casa, pero sabía mejor. Suspirando, abrí la puerta para encontrarlo parado allí, con una expresión de molestia y esa misma expectativa que siempre llevaba cuando se trataba de mí. No respondiste mis llamadas, dijo, entrando sin invitación. Ocupada, respondí secamente, cruzando los brazos. ¿Qué quieres, papá? Él suspiró, frotándose las sienes como si él fuera la víctima aquí. Sara, no estás siendo razonable. Ethan se está ahogando en deudas. Está luchando, y como su hermana, deberías estar dispuesta a ayudar. Lo miré, incrédula. ¿Dispuesta a ayudar? ¿Como si no lo hubiera estado toda mi vida? ¿Sabes cuánto he sacrificado por él? ¿Te importa siquiera? Sus ojos se entrecerraron. Hicimos lo mejor para todos. No, papá, hiciste lo mejor para Ethan. Y ahora has vuelto, esperando que arregle las cosas otra vez. Negué con la cabeza. No esta vez. La mandíbula de papá se tensó. Estás siendo egoísta, Sara. Esta familia siempre se ha tratado de sacrificios. Me reí amargamente. Es curioso cómo yo soy la única que ha tenido que hacerlos. Se acercó más, su voz bajando a un tono de advertencia. Ethan es tu hermano. La familia es lo primero. Siempre. Encontré su mirada sin apartarla. No cuando, familia significa perderme a mí misma, papá. Me hiciste sacrificar mi futuro por él una vez. No lo haré de nuevo. Se fue sin otra palabra, pero sabía que no había terminado. Unos días después, mamá me llamó en el trabajo, tomándome por sorpresa. Contesté por costumbre, y en el momento en que escuché su voz, me arrepentí. Sara, cariño, dijo, con ese tono suplicante que solía funcionar conmigo cuando era más joven. Estamos preocupados por ti. Suspiré, pellizcando el puente de mi nariz. Estoy bien, mamá, solo ocupada. No se trata solo de ti, continuó, sin inmutarse.
Ethan está luchando, y tu padre está más estresado que nunca. Todos estamos tratando de resolver esto juntos, cariño. Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí. Mamá, Ethan es un hombre adulto. Tomó sus decisiones. ¿Por qué siempre me toca a mí limpiar su desastre? Ella dudó, y casi podía oírla sopesar sus palabras. Porque eres fuerte, Sarah. Siempre lo has sido. Tu hermano, él no es como tú. Apreté la mandíbula. ¿Quieres decir que es irresponsable y engreído? No digas eso, me reprendió suavemente. Él simplemente ha tenido diferentes oportunidades. Oportunidades que yo nunca tuve. No voy a hacer esto, mamá, dije firmemente. Tengo mi propia vida ahora. Hubo un largo silencio antes de que suspirara. Solo pensé que entenderías. Somos familia. Familia, esa palabra de nuevo. Colgué antes de que pudiera decir más. Pero no se detuvieron. Papá comenzó a enviarme correos electrónicos llenos de culpa, detallando cuánta presión estaba bajo y cómo la familia se estaba desmoronando. Ethan dejó mensajes de voz sonando casuales, como si nada hubiera pasado. Hola, Sarah, sé que las cosas se pusieron tensas, pero vamos, sabes que haría lo mismo por ti. La audacia hizo que mi sangre hirviera. Él no habría levantado un dedo por mí. Pensé que había terminado, pero luego llegó el punto de quiebre. Un mensaje del banco de Ethan, reenviado a mí por mi padre. Aviso de morosidad, pago inmediato requerido. En realidad, habían dado mi correo electrónico como contacto de respaldo. Miré la pantalla, mis manos temblando de furia. Habían asumido que intervendría, que vería la deuda y cedería inmediatamente como siempre lo había hecho. Que recogería los pedazos, igual que antes. Pero no esta vez. Esa noche me senté y comencé a investigar. Si querían arrastrarme a esto, lo haría en mis términos. No tardé en descubrir que la deuda de Ethan no eran solo préstamos estudiantiles y gastos básicos, era gasto irresponsable en artículos de lujo, gadgets innecesarios y viajes caros que no podía permitirse. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito mostraban cuentas de restaurantes que igualaban mi alquiler mensual. Ropa de diseñador, gadgets y pagos a resorts de lujo. No estaba luchando, se estaba deleitando. Armada con esta información, decidí que era hora de enfrentarlo. Me presenté en casa de mis padres sin previo aviso, entrando por la puerta principal y encontrando a Ethan tumbado en el sofá, su portátil abierto y una soda medio vacía a su lado. Miró hacia arriba, sorprendido de verme. ¿Sarah? Le levanté los estados de cuenta impresos. ¿Te gustaría explicar esto? Su rostro palideció, y trató de restarlo. No está tan mal como parece. ¿No tan mal? Repetí, mi voz en aumento. Has estado viviendo como un rey mientras yo pasé años rompiéndome la espalda para llegar a fin de mes, ¿y ahora quieres que te rescate? Ethan pasó una mano por su cabello. Mira, tomé algunas malas decisiones, de acuerdo. Pero papá dijo. No me importa lo que dijo papá, interrumpí, acercándome. Estás por tu cuenta, Ethan. No voy a limpiar tu desastre esta vez. Su boca se abrió y cerró, buscando una discusión, pero no tenía ninguna. En cambio, murmuró, pensé que estarías ahí para mí. Me reí fríamente, ¿como tú estuviste ahí para mí cuando abandoné la escuela? ¿Cuando trabajé en 2 empleos para mantener la casa a flote? Negué con la cabeza. Sé responsable, Ethan. Bienvenido al mundo real. Me di la vuelta para irme, pero no antes de ver a mi padre parado en el pasillo, observando en silencio. No es justo, dijo, su voz más baja de lo habitual. Encontré su mirada, sintiendo años de resentimiento burbujear a la superficie. No, papá, lo que no fue justo fue hacerme sacrificar mi futuro por él. Tú tomaste tu decisión entonces. Yo tomo la mía ahora. Y con eso, salí, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Al día siguiente de mi confrontación con Ethan, pensé que había terminado. Había dicho lo que tenía que decir, me había alejado y finalmente puesto el límite que debería haberse puesto años atrás. Pero en el fondo, sabía que mi padre no lo dejaría pasar. Nunca lo hizo. Efectivamente, esa noche, apareció en mi apartamento. Escuché el golpe y suspiré, preparándome ya para lo inevitable. Abrí la puerta para encontrarlo parado allí, con las manos en los bolsillos, luciendo más viejo de lo que recordaba. Sarah, dijo, su voz más suave esta vez. Necesitamos hablar. Crucé los brazos. No queda nada más que decir, papá. Entró sin esperar una invitación, sus ojos escaneando mi pequeña pero ordenada sala de estar. Te has arreglado bien por ti misma, admitió a regañadientes, como si le doliera decirlo. Pero tu hermano está ahogándose. Apreté la mandíbula. Lo sé, ¿y de quién es la culpa? Papá suspiró, frotándose la parte posterior del cuello. Mira, sé que hemos cometido errores. Me reí, la amargura burbujeando. ¿Errores? Papá, no solo cometiste errores. Tomaste una decisión, eligiste a Ethan, una y otra vez. ¿Y ahora esperas que limpie el desastre que hiciste? No,
Me miró, los ojos entrecerrados. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros ahora? No, solo porque tienes tu trabajo elegante y tu propio lugar. Pero la familia se mantiene unida, Sara. Y tú les estás dando la espalda. Mi sangre hervía con sus palabras. ¿Dar la espalda? Papá, siempre estuve ahí. Trabajé en 2 empleos mientras Ethan se divertía. Vi mis sueños desvanecerse mientras tú le dabas todo en bandeja de plata. Respiré hondo, mis manos temblando con el esfuerzo de mantener la calma. No más. El rostro de papá se oscureció. Ethan es tu hermano, él te necesita. Encontré su mirada sin apartarla. ¿Y dónde estaba él cuando yo lo necesitaba? El silencio se extendió entre nosotros. Pude ver el conflicto en sus ojos, pero conocía demasiado bien a mi padre. Nunca admitiría que estaba equivocado. Finalmente, suspiró y sacó algo de su bolsillo, un sobre. Me lo extendió. Esto es lo que queda de nuestros ahorros. No es mucho, pero necesito que te encargues del resto. Miré el sobre, sintiendo una ola de incredulidad. ¿Todavía intentas arreglar esto con mi dinero? Su mandíbula se tensó. Estoy tratando de arreglar nuestra familia. Negué con la cabeza, mi voz calmada pero firme. No, papá, lo que estás tratando de hacer es arreglar el desastre de Ethan de la misma manera que siempre lo has hecho, sacrificándome a mí. Pero ya no soy tu plan de respaldo. Me dirigí a mi pequeña mesa de comedor y tomé la pila de papeles cuidadosamente impresos que había preparado. Me giré y se los entregué. Aquí, este es el informe completo de la deuda de Ethan. Hablé con un asesor financiero en el trabajo, y ellos delinearon algunas opciones: consolidación de deudas, reestructuración, incluso bancarrota si llega a eso. Lo miró los papeles como si fueran veneno. Sara, yo no. Lo interrumpí. No, papá, si Ethan quiere arreglar esto, puede hacerlo. Pero lo hará él mismo. No voy a pagar por sus errores. Revisó las páginas, los números mirándolo de vuelta. Esto es mucho. Su voz era hueca. Crucé los brazos. Sí, y ni un centavo de esto es mi responsabilidad. Por primera vez, vi algo cruzar su rostro, arrepentimiento, tal vez incluso vergüenza. Suspiré profundamente y finalmente me miró. ¿Realmente no vas a ayudar? Me enderecé. Estoy ayudando. Les estoy mostrando la realidad de lo que has dejado que suceda. Si lo manejan o no depende de ustedes. Hubo una larga pausa, y luego metió los papeles en su bolsillo y asintió rígidamente. Está bien. Mientras caminaba hacia la puerta, dudó. Sabes, tu madre solo quiere que volvamos a ser una familia. Tragué saliva pero mantuve mi posición. Entonces tal vez es hora de que empiecen a tratarme como parte de ella. Se fue sin otra palabra, y mientras cerraba la puerta detrás de él, sentí un peso levantarse de mi pecho. Por primera vez en años, no sentí que les debía nada. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Ethan. Supongo que lo resolveré por mi cuenta entonces. Gracias por nada. Lo miré por un momento antes de borrarlo sin pensarlo 2 veces. Y así de simple, era libre. Los días siguientes a la visita de mi padre fueron extrañamente tranquilos. No más llamadas telefónicas, no más mensajes de texto llenos de culpa. Medio que esperaba que mi madre apareciera en mi puerta con lágrimas en los ojos, pero no lo hizo. Era como si finalmente hubieran aceptado mi respuesta, o tal vez simplemente estaban reagruparse, pensando en su próximo movimiento. De cualquier manera, no estaba conteniendo la respiración. Al principio, el silencio se sintió antinatural, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Pero luego, algo extraño sucedió. Empecé a respirar más fácil. Me encontré disfrutando mis mañanas sin la constante tensión de esperar las demandas de mi padre. Me concentré en mi trabajo sin distracciones, y por primera vez en años, no miraba por encima de mi hombro, preguntándome cuándo me arrastrarían de nuevo a su caos. Una tarde, mientras estaba acurrucada en mi sofá con una copa de vino y un buen libro, mi teléfono vibró. Miré la pantalla, esperando a medias que fuera Ethan con otro comentario sarcástico, pero no lo fue. Fue mi mamá. Espero que estés bien, cariño. Te extrañamos. Miré el mensaje, mis dedos sobre el teclado. Una parte de mí quería responder, acercarme y asegurarle que aún la amaba a pesar de todo. Pero otra parte sabía que este era otro intento de arrastrarme de nuevo. Suspiré, dejando el teléfono a un lado. No estaba lista para tomar ese camino otra vez, al menos no todavía. Una semana después, me encontré con una vieja amiga del colegio mientras tomaba un café. Laura y yo habíamos sido cercanas una vez, pero la vida nos había llevado en diferentes direcciones. Me dio una mirada y sonrió. Vaya, Sara, te ves diferente, más feliz. Parpadeé, sorprendida. ¿En serio? Sí, asintió. Antes tenías este peso sobre tus hombros, ¿sabes? Pero ahora, pareces más ligera. Sonreí, sintiendo que algo dentro de mí encajaba en su lugar. Quizás yo era más ligera.
Esa noche, la curiosidad me ganó, y me encontré buscando en las redes sociales de Ethan. Lo que vi hizo que sacudiera la cabeza en incredulidad. Todavía publicaba fotos en restaurantes elegantes, todavía ostentaba su estilo de vida costoso como si nada hubiera cambiado. No me sorprendió, siempre había encontrado una manera de salir de la vida, encantando su camino para salir de problemas. Pero esta vez, no era parte de su red de seguridad. Una semana después de eso, recibí otro mensaje de mi mamá. Tu padre está pasando un mal momento, ahora se está dando cuenta de las cosas. Fruncí el ceño ante el mensaje, mirándolo por mucho tiempo. Quizás él se estaba dando cuenta de las cosas, pero ya no era mi responsabilidad arreglarlas. Escribí una respuesta, espero que lo resuelva. Fue corto y al punto, pero era todo lo que podía dar. Pasaron meses, y la vida se asentó en un ritmo que nunca había conocido antes, uno que era mío y solo mío. Me inscribí en clases nocturnas, finalmente dando los pasos hacia la educación que siempre quise. Incluso comencé a salir de nuevo, permitiéndome imaginar un futuro sin el peso de las expectativas de mi familia frenándome. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, mi corazón hundiéndose cuando escuché la voz de Ethan al otro lado. Sara, dijo, con un tono inusualmente contenido. Yo, quería agradecerte. Parpadeé. ¿Gracias? ¿Por qué? Por no rescatarme, admitió. Eso, me forzó a resolver las cosas. Quiero decir, todavía lo estoy trabajando, pero, sí. Me quedé allí, atónita en silencio. Fue lo más cercano a una disculpa que había recibido, y no era mucho, pero era algo. De nada, Ethan, dije en voz baja antes de colgar la llamada. Mientras dejaba el teléfono, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba su validación. Finalmente había salido de la sombra de las expectativas de mi familia y entrado en una vida que había construido para mí misma. Y se sentía muy bien.